Viviendo la vida cristiana a la luz de la resurrección. Yo descubrí algo a medida que avanzaba en el camino del Señor. Me fui descubriendo, leyendo la palabra, inspirándome en la palabra. Luego voy a daros unos textos. El potencial que nos confiere la resurrección, no solamente el hecho de que Cristo en sí mismo hizo algo, rompió el infierno, quebrantó el poder del maligno, y claro, dices, bueno, y Satanás, yo le he dicho, Señor, ¿y cómo es esto de que el diablo lo deja sobrar? Es un designio soberano tuyo. Hay un plan perfecto de Dios hasta el final de los finales, donde Satanás será echado al lago de fuego, a un tormento eterno, y él quedará totalmente inhabilitado para siempre. Y es un misterio de Dios. Pero la resurrección de Jesucristo nos confiere una bendición que yo digo que en gran parte está desaprovechada. Vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Y esto nos afecta a nosotros. Fijaos, tenemos vida nueva. Una vida nueva. Yo me di cuenta en el ensanche barcelonés, en una noche de octubre de un año como este, hace 50 y pocos, escuché la palabra de Dios a través, estaba hablando con el hermano Custodio, de los mensajes del doctor Billy Graham, y yo escuché un mensaje del doctor Billy Graham esa noche que estaban pasando ahí una proyección, después de una cena, una gente que nos acogió con tanto cariño, ¿no? La familia Planahumá. Y yo esa noche recibí a Jesús como mi Salvador, sin entender casi nada. Venía de una tradición, bueno, de mis padres, de mi madre. Mi padre era agnóstico e indiferente, hasta que el Señor lo tocó más tarde. Pero mi madre, que era creyente, pero así de una forma religiosa, pero Jesús no significaba nada para mí. Era una experiencia como una especie de leyenda mágica religiosa, ¿no? Y yo no pensaba en él como algo trascendente, ¿no? Hasta que esa noche, en esa casa, después de la cena, cuando el doctor Billy Graham hace un llamado a tomar una decisión por Cristo, yo dije, sí, Señor, yo quiero, te necesito, perdóname Jesús, perdona mis pecados. Y uno puede decir, bueno, y es igual, cada cual es cada quien, como dice Serrat, y todos hemos pecado de mil maneras diferentes. Todos estamos inhabilitados delante de la presencia de Dios. Y solamente por el poder, es un misterio, esto es la gran paradoja. Jesús salva a la humanidad muriendo en una cruz vilmente. Y hace algo extraordinario, derrama hasta la última gota de su sangre. Y la sangre morfológica de Jesús. La sangre humana de Jesús. Y esa sangre tiene un poder virtual y real que es aplicado a nuestras conciencias cuando recibimos a Cristo por la fe, y a nuestras almas, y purifica y depura y limpia y lava todo nuestro ser completamente. ¡Aleluya! Amén. Eso es lo que hace Jesús en la cruz del Calvario. Digo, ¿cómo es esto, Señor? La gran paradoja. Que tú tuvieras que salvar a la humanidad muriendo. Y no era un ángel querubín ni un profeta, que no tenían ningún poder redentor. Tú, el Hijo de Dios, el Eterno, el hombre del cielo, el que preexistías en la eternidad. Vienes, te humanas, te sometes a todo un proceso. Entonces, Jesús, cuando yo le recibí esa noche en aquel lugar, en el ensanche barcelonés, yo fui sepultado. Morí a mí mismo. Julio Pérez Jiménez, no el dueño de Calmante Vitaminado, que se llama igual que yo, sino Julio Pérez Jiménez. Fue sepultado en ese lugar y renació la esperanza, renació una vida nueva. Fui yo. Cristo Jesús cambió mi vida para siempre. Entonces somos llamados a vivir nuestra vida cristiana, y lo he ido descubriendo en el poder de la resurrección. Vamos adelante. Se lo digo para que ya pase un slide. Su resurrección es también nuestra resurrección. Y aquí voy a daros el relato de la resurrección de Jesús. Os recomiendo en casa, os pasaré esta semana el bosquejo, pero os recomiendo leer el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15. Tiene 58 versículos. Quizás es el capítulo más largo del Nuevo Testamento.
el apóstol Pablo, que recibe una revelación maravillosa de Dios acerca de muchas cosas, acerca del final de los tiempos, independientemente que él estaba esperanzado que Jesús iba a venir en su generación, pero Dios le da una revelación acerca de los acontecimientos finales. Pero en ese capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, es para leerlo y releerlo toda la semana. Pablo da una explicación magistral por la revelación del Espíritu Santo, explicando de forma convincente el significado de la resurrección de Jesucristo. Y además de explicar el significado de la resurrección de Jesucristo, lo hace además, él vierte en esa explicación conocimientos de lo que era. Él era un hombre que tenía formación intelectual. Pablo se carteaba con Séneca, el filósofo español. Pablo estudió en la Universidad de Tarso, aunque era judío, por parte de madre tenía una ciudadanía judía y por parte de padre romana, y tenía una doble nacionalidad y tenía formación farisaica, pero tenía también una formación gentil. Era un hombre, y cuando le ves explicar el significado biológico de la transformación de los diferentes géneros en algo, es una clase magistral de biología lo que da ahí, para explicar el milagro de la resurrección, el proceso de la resurrección. Por lo tanto, coged la lupa, estudiarlo, vais a sacar en 1 Corintios. Y ahí dice, Jesucristo, después de haber padecido, muerto y sepultado, le dice a los corintios, conforme a las Escrituras, tal como estaba predicho, resucitó de entre los muertos al tercer día, y ahora vive sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y esto hay que celebrarlo siempre. Siempre hay que celebrar la resurrección de Jesús. ¿Amén? Aleluya. ¿Por qué Él vive? Porque Él vive, nosotros tenemos vida. Vida, dicen Zoe, vida divina, vida impartida. ¿Tú te crees que yo puedo estar tan emocionado? Dicen, bueno, Julio, estás aquí, te emocionas y quieres hacer dar una flamada aquí de entusiasmo a la gente. No, yo estoy así siempre. Hombre, tengo algunos días grises, claro está, pero por lo general, porque es algo que bulle en mi interior, es una llama permanente que está en mi interior, y en esta no te digo nada, porque Jesús vive en nuestros corazones, porque Él vive, nosotros vivimos. Vamos allá. Jesús no era un espejismo. Había resucitado. Vamos al capítulo 21 de Juan. Siempre esa escena es recurrente. Cada año yo quiero que recordemos este hecho, lo que rodeaba el momento de la resurrección. Jesús se manifestó por tercera vez a los discípulos. Al principio estaban entre la duda y la fe. Los dos caminantes de Maús que llegaron allí y les dijeron a los discípulos, se nos ha aparecido el Señor, y no sabíamos quién era, nos parecía un desconocido, pero después estaban como velados nuestros ojos, y después nos dimos cuenta cuando partió el pan que era el Señor Jesús, que había resucitado. Esta es la primera manifestación. Jesús se sigue manifestando, y en el capítulo 21, los primeros 14 versículos, no los voy a leer, los voy a explicar. Allí en el mar de Tiberias, en el mar de Tiberíades, ¿cuántos de aquí habéis estado en Israel? Algunos, ¿no? ¡Wow! Unos cuantos, lo hemos disfrutado, sí. A esta señora les debo yo algo, que me transformaron, a mí me disfrazaron de otra cosa, Sí. Fue algo muy divertido. Pero en el mar de Tiberíades, con la barcaza aquella, ¿os acordáis, Ana y compañía? Allí danzando al Señor, haciendo una travesía por el mar de Tiberíades. Pues estaban en la playa del mar de Tiberíades, había 7 de los discípulos y estaban cabizbajos. De pronto se habían emocionado y tal, y parece. Pero fíjense cómo son las cosas, cómo es nuestra humanidad, ¿no? Aún y viendo de una forma tangible algo tan poderoso como a Cristo resucitado, que no acababan de asimilarlo hasta que lo vieron por primera vez, ¿no? Pero después hay unos días que Jesús aparentemente ha desaparecido, pero vuelve a reaparecer en la playa. Y están los 7 como... Se les nota que están cabizbajos, que están entristecidos, y ellos están ahí, van a faenar, van a salir a la pesca, son pescadores, además era una pesca al parecer infructuosa, porque nada, poca cosa. Entonces estaban, además pensando seguramente sus pensamientos, ¿dónde está Jesús?
¿dónde está? ¿Y ahora qué? Y tal. Y ahí empiezan a ver a un hombre que está allí en la playa, sentado. Parece que tiene una pequeña fogata y con algún pez, está asando algún pez y un poquito de pan que tenía también, que era lo que desayunaban muchas veces los pescadores. Y les dicen, ¡hey! Ir un poco más adentro, que hay un caladero, y echar la red. Entonces, van adentro y se produce la pesca otra vez. ¿Recuerdan lo que pasó cuando estaba con ellos? De nuevo la pesca milagrosa. Y empiezan a recoger 153 peces en la red aquella. Y dice que la red normalmente no podía soportar tanto, y la red, dice el evangelista, no se rompía. Los detalles. Os hablé hace poco de los detalles, ¿no? Cómo Dios cuida de los detalles. Nosotros también debemos de hacerlo, amén. Y entonces ahí están ellos y claro, esto es un milagro. Aquí no había nada, no había pesca, hay un caladero, y recogen la red, la sacan fuera, y entonces Pedro, que como era la costumbre de los rudos pescadores de la época, iba casi en pelotar y viva, entonces se pone algo para taparse y dice, ¡es el Señor! Porque se dan cuenta, Juan le dice, ¡es el Señor! Se manifiesta Jesús resucitado otra vez ahí, por tercera vez, y les da el desayuno. Les da un pescado a la brasa, pescado a la brasa a cada uno, y un poco de pan. Y yo muchas veces me he instalado, me he ido mentalmente, además conozco el mar de Tiberíades, he estado allí 4 veces, y mentalmente he ido y digo, aquí yo desayuno con Jesús, el Cristo resucitado, mi Cristo, amén. Y me he instalado en ese lugar y, Señor, quiero desayunar contigo. Pero ya ahora sabiendo que no hay dudas, que no hay sombras, que no hay incertidumbres, que tú eres el Dios poderoso. Amén. Entonces, después de un largo rato de aquella playa y de la nueva pesca milagrosa, se dieron cuenta de que era el Señor, el resucitado. Y después de eso, ¿sabéis qué? El Señor estuvo con ellos durante 40 días, en total, en suma. Les estuvo hablando acerca del reino de Dios intermitentemente y dándoles mandamientos por el Espíritu Santo, hasta que les dijo, esperar aquí en el aposento alto. Dentro de no pocos días recibiréis la promesa del Padre. Y ellos no sabían qué era, no tenían ni idea de lo que era, pero hicieron caso, ¿vale? Vamos allá. La resurrección siempre nos recuerda algo para todos los que estamos aquí, que la esperanza de Dios nunca muere. En cualquier cosa de la vida siempre nos recuerda esto. La esperanza no ha muerto, nunca morirá para un creyente. ¿Por qué? Porque el espíritu de la resurrección de cualquier situación, el espíritu del resucitado, que es Cristo Jesús, es el espíritu de que todo revive en un momento. Yo pensaba, por ejemplo, en el gozo, en la alegría de ser cristiano, en el gozo, en la alegría de... No algo que solamente es circunstancial o emocionalmente, que hay un subidón por un tiempo de canto, de tal. ¿Dónde está el gozo del principio? ¿Dónde está tu gozo? Yo aquella noche, cuando yo llegué a mi casa, era de madrugada, era la 1 aproximadamente, yo vivía cerca, en el Raval, y cuando llegué a mi casa, me miré al espejo y dije... No sé, es que me daba una sensación, no sabía exactamente lo que me estaba pasando. Había nacido de nuevo y sentía una emoción interior yo recuerdo que al día siguiente algo me quería decir, pero ¿tú crees que valdrá la pena esto? ¿No te estarás metiendo en algo sectario? Y tal, y cuando hablé con mi madre dijo, cuidado hijo, a ver si tal. Pero había un gozo y ese gozo fue creciendo y creciendo. Y yo me pregunto, ¿quizás el gozo del Señor ha desaparecido y no consigues recuperarlo? Recupera la esperanza de Dios. El gozo del Señor, que dice Nehemías, es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo les dice desde la cárcel, desde el pretorio romano, desde la cárcel, ahí que estaba, le dirige una carta a los filipenses, dice, estad siempre gozosos. Ahí a los tesalonicenses, pero también se lo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, el Señor es vuestra alegría. Amén.
No es que aquí nos queramos montar una película mental, no, es que es verdad, es que es realmente es una bendición disfrutarlo. Cristo ha resucitado y el espíritu de la resurrección está aquí también esta mañana. Jesús está paseando entre nosotros, ese móvil. Cristo se pasea entre nosotros aquí esta mañana. El espíritu de la resurrección está aquí. ¿Qué significa resucitar? Significa volver a vivir. Nosotros estábamos muertos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, en nuestros delitos morales y en nuestros pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estamos posicionados. El otro día cuando queríamos salir a hacer el paseo de la guerra espiritual que Nora nos estaba dirigiendo como conclusión del ciclo del tiempo de la Iglesia Guerrera, no pudimos porque estaba lloviendo, pero estuvimos orando al Señor por Zoom y fue maravilloso porque fue muy, muy potente entre los grupos de oración. Pero después, cuando concluimos, el Señor me hizo ver que desde nuestra resurrección espiritual, Él nos ha colocado en los lugares celestiales y sentía como un ascensor que desde la tierra nos subía a los lugares celestiales. Y los que estábamos conectados virtualmente habíamos ascendido a la posición celestial. Y desde esa posición estábamos mirando Barcelona. Decíamos, Barcelona se salva en el nombre de Jesús. Y estábamos clamando por un despertar espiritual, ¿verdad? Esto significa, vamos adelante, sí. El Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. Fijaos, voy a leerlos en Romanos capítulo 8. Quiero llamar vuestra atención sobre esta escritura que está relacionada con el tema de la resurrección. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el apóstol dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. Él levantó a Cristo de los muertos y puede levantar cualquier circunstancia. Él puede resucitar matrimonios rotos. Él puede resucitar sueños rotos. Él puede resucitar la esperanza extinguida y volverla a hacer renacer. Lo ha hecho, soy testigo, en mi vida, en mi familia, en muchos amigos, en hermanos, en conocidos, en nuestra iglesia, en muchas ocasiones. Él puede resucitar cuerpos enfermos que no tienen esperanza, quizá, o a veces el peor diagnóstico. Él lo puede hacer. La esperanza nunca muere. La esperanza de Jesús nunca muere. Y también Él puede resucitar a mucha gente de tu depresión. Hay mucha gente que está en el pozo de la depresión. Y esto tiene pues un tratamiento farmacológico, con antidepresivos, con ansiolíticos. Está bien, es un recurso humano. Dios también ha dado gracia a la ciencia médica para paliar nuestros dolores, a diferencia de entonces, que no había la medicina, estaban en pañales, pero ahora tenemos estas cosas, pero hay veces que hay tanta gente en depresiones endógenas, de estas que no son bioquímicamente, son muy complejas y no hay manera de curarlas, y solamente por un clamor a Dios, ¿cuántas veces Dios hace el milagro de la restauración? Amén. Resucita lo imposible. Vamos adelante. Cuando testificamos en el poder de la resurrección, otro versículo muy potente, ¿eh? Vamos a ver aquí también. Dice la palabra, cuando testificamos en el poder de la resurrección, cuando yo predico el Evangelio, sabiendo que estoy empoderado por Jesús, por el poder de Jesús, es el poder del resucitado. No es el Cristo doliente, no es el Cristo que estuvo en la tierra, no es el que era, sino es el que es el Cristo resucitado. Veo esta escritura en Hechos 4:33. Ahí estaba la comunidad cristiana viviendo en ese poder. Y yo quisiera que Betania como iglesia entrara un poco en esa esfera.
de forma corporativa para vivir con gran poder, dice Hechos 4:33, los apóstoles y todos los que convivían con ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Era su mensaje querigmático, era el poder de la proclamación. La proclamación del Evangelio no tiene poder sin la resurrección de Jesucristo. Sería una retórica religiosa. Pero cuando el poder del Evangelio, el poder querigmático, como dice en griego, la palabra está en la resurrección de Jesucristo, en ese poder. Dice que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y que abundante gracia venía sobre todos ellos. Esto era cuando una iglesia está unida en amor y en fe, como se relata aquí, se puede desatar un tremendo poder, una sinergia espiritual, y este es el poder de la resurrección. ¿Lo queréis? ¿Lo tenéis? Potencialmente. A veces hay como los dones espirituales, como potencialidades en nosotros que están dormidas o que nunca se han desatado. Hay que desatarlos, hay que pedirle al Señor. El poder del Señor, el poder de la resurrección no está desactualizado. Algunos hablaban, bueno, es que hay ciertas cosas que eran para entonces, los milagros. Cuando yo digo esto me entra un escalofrío en el alma. Que yo no lo viva, si yo no hubiera visto nunca un milagro, si yo no hubiera visto nunca nada llamativo, nada sobrenatural, yo por la fe creería que Dios es capaz de, lo hizo, lo hace y lo puede hacer cuando quiera. Dios no está enfermo. Dios no está inválido, no está incapacitado. Lo que pasa es que es verdad que algunos abusan de estas cosas y hacen excentricidades, pero sí que el poder del Señor está totalmente actualizado, no está desactualizado. El Señor sana enfermos todavía. Mirad, una de las cosas que como iglesia vivimos, nos pasó medio desapercibido, pero no del todo, fue nuestra hermana Esther, que estaba muriéndose, estaba agonizando. Y la ungimos con aceite y a las 3 horas ella estaba, el médico estaba despedido, toda la familia estábamos allí llorando, todos ellos, despidiéndola, y bueno, y cuando el Señor se quiere llevar a uno, pues se lo lleva y ya está, que no podemos ir más lejos. Pero clamando, ella dijo, pastor, por favor, ¿me puede volver a ungir? No me dijo volver, me puede ungir, ya lo habíamos hecho y lo volvimos a hacer. Estaba moribunda, ya era como el médico decía que le quedaban pocas horas, y así. La ungimos con aceite y a las 3-4 horas empieza a experimentar un cambio orgánico en todo su ser. Sale de la especie de la muerte, del mortis, de esta situación de agonía mortuaria. Sale y algo que había estado esperando porque tenía los pulmones no eran compatibles, lo que había venido, meses esperando eso. Al día siguiente llegan unos pulmones compatibles, la operan y perfecto. Además, ahí intervino la gracia de Dios de una forma, es un río de vida. La veis ahora, está preciosa, está gordita y todo. Estaba hecha un fideo, estaba a punto de morirse, estaba muriéndose. Es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. Entonces, la predicación del Evangelio eficaz se produce en el poder de la resurrección. Los apóstoles estaban empoderados. ¿Sabéis? Claro, ellos tenían una ventaja sobre nosotros. Ellos vieron, los 12 vieron a Jesús físicamente hasta que ascendió a los cielos. Luego ya, en la época del apóstol Pablo, Pablo no conoció físicamente a Jesús, un poquito más tarde, y algunos más tardíos tampoco, pero conocieron a los apóstoles del Señor Jesús y esa transmisión. Y había una corriente de vida, de avivamiento permanente. Eurasia estaba siendo llena del Evangelio por equipos misioneros que el apóstol Pablo estaba organizando. Por eso el apóstol Pablo y todos los demás tenían el clamor, ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Queremos ir al cielo cuanto antes! Y eso era una expectativa. ¿Y sabéis qué? Esa expectativa era por el despertar, el avivamiento que había en el ambiente. Ahora sí que es Maranata. Ahora sí que es Maranata. Ahora es más Maranata que nunca. Amén. Vamos adelante. La gracia abundante es un río de vida. Es una vida abundante, es un avivamiento en marcha. Yo le pido al Señor, y yo quiero que tú le pidas, vida abundante. Gracia abundante. Dile, Señor, quiero gracia abundante.
Dice, bueno, parece un... No, dile, Señor, dame gracia abundante. Yo me imagino el río de Ezequiel, aquel río, el río de las aguas salutíferas, perdón, ese río de las que dice que él se metió por los tobillos, se metió por las rodillas, se metió por la cintura, y luego el Señor le dijo, nada, métete, sumérgete de todo. Y dice que ese río era el río de aguas de sanidad. Todo lo que había en ese río, ese es el río de la gracia de Dios, amén. Hay que meterse hasta no tocar suelo, hasta bucear y entrar en lo profundo de Dios. Esto de la gracia de Dios, el poder de la resurrección, es algo así como cuando el cielo besa la tierra. Hoy necesitamos, esta mañana le pido a Dios, y oraba ayer fervientemente cuando estaba repasando este asunto, digo, Señor, necesitamos el beso del Padre. Necesitamos que Betania, los que estemos, aunque algunos estén de vacaciones, los que estemos presentes, que tú vengas y beses a Betania corporativamente, que haya un beso celestial, ese beso que te deja la marca divina. Necesitamos que el cielo de Dios, el cielo donde está la presencia de Dios, venga y nos active a todos. Cuando el beso de Dios se imparte a nuestras vidas, algo se activa en nuestro interior. El poder de la resurrección se reactiva de nuevo. Necesitamos el favor de Dios para todo. ¿Sabéis? Por eso tenemos que acabar, y yo quiero, por los que estáis, a veces yo me imagino cada vida es un mundo, y cada uno tiene sus historias y sus problemáticas, ¿no? Pero tenemos que acabar, y esto, con este espíritu del resucitado, hemos de acabar con los lamentos, con los conflictos crónicos, con las malas noticias. La gracia de Dios es un río de vida. Vamos a disfrutar de la gracia, a vivir no en la desgracia, en la gracia de Dios. La desgracia es los lamentos, la queja, la quejabanza, o yo como le llaman algunos, o lo que fuera, ¿no? A nivel personal. No hay motivos. Yo estaba pensando, y os voy a decir algo, referente a Betania, y lo digo con humildad, nos conocéis al equipo pastoral. Si yo fuera miembro de una iglesia, yo os lo digo, que viví como un miembro de base y que estaba ahí, a mí ir a la iglesia, cantábamos himnos, nada de estas canciones nuevas. Yo las cantaba a pulmón batiente, tenía 18 años. Yo era deportista cuando llegué a la iglesia y estábamos allí y tal, y íbamos todos los domingos y tal, y entre semana muchas veces. Y fue una iglesia, unos años fueron bonitos, pero yo he pensado luego, he visto muchas cosas a lo largo del tiempo, algunas un tanto sombrías, otras más alegres, pero a veces oigo por aquí y por allá, dicen esto, aquello, lo otro, y quejas y tal, y unos que van a Disneylandia por aquí y por allá, y tal. Pero yo digo, si yo tuviera unos pastores así, a mí me encantaría ser uno de base, como he dicho, un portero para animar a la gente, decir, siéntese aquí, necesita algo, cualquier cosa. Sería el diácono, un diácono de estos que no se ven. Yo encantado de la vida. Si yo tuviera unos pastores como estos, yo diría, y una iglesia que sabe a dónde va, una iglesia que tiene arraigo, raíces profundas, una iglesia que Dios bendice por su gracia, porque nos lo hemos propuesto. No queremos vivir una vida ambigua, una doble moral, no queremos vivir de decir una cosa y hacer otra, queremos vivir a Cristo por los cuatro costados. Amén. Pastores y pastoras, y los ancianos son de la misma especie. Si yo tuviera una iglesia así, yo soy el hombre más feliz del mundo. Y yo me puedo estar tranquilo. A veces vas a un sitio y no sabes que hoy es por aquí, mañana es por allá, pasado no se sabe. Por lo tanto, valorar eso, y lo digo para que valoréis lo que tenéis. Entonces, la gracia nos habla de un verdadero avivamiento, que la gracia abundante venía en el poder de la resurrección. Vamos adelante. Y fijaos, este versículo que ha mencionado Pedro cuando estaba orando, y yo digo, ya está, Pedro, pero me encanta porque este versículo es potente. Dice, esta escritura tiene que ver con nuestra vida. Aquí es de una forma muy aplicable, a la luz de la resurrección. Colosenses 3, capítulos del 3, del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ha resucitado con Cristo los que estáis aquí?
¡Ey, señales! Amén. Aleluya. Eso de la gestualidad. En el ámbito, aún las iglesias tradicionales ya se están espabilando más en gestualidad. Antes ni hacían palmas. Aparte que se quitaron ya las mujeres los velos. Pero la cosa, la gestualidad, pero si lo hacemos, como decía Emi, en los campos de fútbol. Lo hacemos en los conciertos, en las fiestas familiares. Expresamos de forma gestual nuestra alegría. Algunos exageran con eso, no se trata tampoco, pero sí manifestar, hay un lenguaje real en esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, poned la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cierra los ojos por un segundo y míralo. Jesús, tú eres un resucitado, una resucitada por el poder de Jesús. Si has entregado tu vida a Cristo Jesús, le pediste perdón y por la fe confiaste en Él, como yo hice, eres una nueva criatura. Y ahora puedes, si has resucitado con Cristo, mira al cielo. Dios santifica tu imaginación. Y ahora estás viendo a Cristo a la diestra. Qué misterio y qué grandeza. A la diestra del Padre, a la derecha. Ahí están, mirando el mundo entero. Viendo a la iglesia. Él tiene un ojo de águila, puede verlo todo a la vez. Y está viendo este lugar. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sigue diciendo algo. Dice, porque habéis muerto. Eso a mí me dejó contrariado. Bueno, yo estoy vivo. Bueno, habéis muerto a la antigua vida. Habéis resucitado con Cristo a una vida nueva. Amén. Estás muerto, dile al diablo que te martiriza a veces con algunos complejos o algunas historias condenatorias, dile, yo morí cuando creí en Jesús y yo soy una nueva criatura, soy una mujer resucitada, soy un hombre resucitado por el poder de Cristo, amén. Hemos de vivir a la luz de la resurrección porque eso nos garantiza un cristianismo vivo, poderoso y nos da un espíritu positivo. No positivo por una actitud de estas humanista. Yo le he dicho muchas veces, el optimismo no produce fe. Sea un optimista. No nos confundamos. La fe produce optimismo. La fe viva de Dios te produce un optimismo sobrehumano. Vamos adelante. ¿Cómo podemos llegar a vivir esta clase de cristianismo? De una vida resucitada, buscando las cosas de arriba. ¿Qué hay ahí arriba? Dice, poner la mirada. ¿Cómo? Bueno, pues vivimos más en la tierra. Nos tenemos que volver más celestiales que terrenales. Y dices, bueno, pero Julio, pero mira, yo también. Tú tienes cosas y yo también. Historias, hijos, nietos, líos, dinero, economía, salud y cosas, y idas y venidas y muchas complejidades, pero el poder de la resurrección está... es como una caldera que me hace vibrar permanentemente. Buscar las cosas de arriba, mirando las cosas celestiales. Este es un cambio de enfoque. Cambiemos el enfoque. La mirada hacia abajo, no, la mirada hacia arriba. Claro, si miras en tu casa hacia arriba o aquí ves el techo. Pero es algo que tu mente se transporta a la eternidad, se transfiere a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hay en las cosas de arriba que son eternas? Dice, las cosas de arriba es el amor. El amor es eterno, el amor de Dios es eterno. No el amor humano, que puede desvanecerse por algún desengaño. El amor ágape, que es el amor perfecto, es un amor, dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, Romanos 5:5. Ahí ha sido el amor de Dios, es un amor perfecto que expulsa el miedo y el temor a la vida. Tenemos el amor que es eterno, tenemos el gozo de la salvación que es eterna, tenemos la paz de Dios que es eterna, tenemos la fe. Bueno, cuando estemos en la presencia de Dios, la fe es un valor transitorio, intangible, que nos conecta con el Señor y con las promesas de Dios. Creemos en lo que no vemos y lo hacemos porque no vivimos por lo que creemos. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos, ¿verdad?
Y entonces la sabiduría de lo alto es otra cosa que hay ahí. Esto es el almacén de lo que hay ahí arriba. Si pones la mirada y te vas a buscar los recursos de Dios, ahí donde está Cristo sentado en el trono, ahí están todos los recursos. Poned la mirada en las cosas de arriba, ahí tenéis vuestro potencial. Esto del máximo potencial, que sé que a algunos gusta mucho, a mí también, a Yadira mucho, ¿verdad? Y es verdad, hay un potencial humano que desconocemos, pero hay un potencial divino que es mucho mayor, que cuando lo descubres y lo activas y lo dejas que se desate, tu vida fluye. ¿Amén? Por lo tanto, el poder de la sabiduría de lo alto, eso también es algo que viene de arriba, la revelación de la palabra, el poder de Dios en acción, y es cuando oramos y pasan cosas. A veces pasan cosas a distancia, a veces pasan cosas en corto. La oración, nosotros muchas veces no tenemos recursos humanos, tenemos los que tenemos. Pero cuando oramos, hablamos con Padre y Dios nos escucha, dice que si Él nos escucha, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Amén? Vamos a las cosas de arriba. Nuestra vida, seguimos adelante, está escondida con Cristo en Dios. Las cosas terrenales son temporales, efímeras, nos distraen en el peor de los casos y también en el peor de los casos nos debilitan nuestra fe. También nos apartan, si estamos despistados en no sé qué, no sé cuánto, fácilmente del propósito de Dios. Tenemos que darnos cuenta, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque si estamos metidos consumiendo tiempo donde no debemos, estamos perdiendo eternidad. Estamos perdiendo propósito, estamos perdiendo perspectiva, estamos perdiendo revelación divina para nuestro andar diario. Estamos perdiendo sabiduría de lo alto. ¿Cuántas cosas? Hay cosas que son irrecuperables. Por eso tenemos que despertar. Estamos hablando de una vida de fe, porque os recuerdo que, como decía antes, que el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Tú vives por la fe. Y entonces, cuando estás viviendo por la fe, echas mano, Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. La vida eterna, ¿dónde está la vida eterna? La vida eterna es Cristo. ¿Amén? La vida eterna está aquí y trasciende. Vamos adelante. En definitiva, se nos da a entender que hay secretos espirituales que solo se pueden descubrir en la comunión con Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, queridos, si sois resucitados en vida, no zombies en vida, resucitados en vida, la vida de Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y ahora descubrir los secretos mejor guardados que Dios tiene para vosotros y para mí, ¿verdad? Hay cosas que si no estamos en el secreto de Dios, no vamos a conocerlas. Hay cosas que Dios nos va, por su gracia, a dar sobre la marcha, de una cuestión de mínimos. Pero cuando estamos en las cosas de arriba, en el almacén, donde están los recursos divinos, y estamos ahí en el secreto de Dios, Dios nos habla de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y son cosas reveladoras, son cosas para nuestro diario vivir. La revelación fresca del Señor. Esto es la vida resucitada. Y la vida resucitada nos llevará a descubrir el potencial que tenemos en Cristo. ¿Veis? Hablaba de esto, ¿no? De que tú eres tal, tú eres capaz de esto, sí. Hay un concepto humanista de esto, sí que hay sinergias en nosotros que tenemos también que descubrir, pero son limitadas, son limitadas. Descubrimos nuestro destino en Cristo. Descubrimos la hoja de ruta de nuestra vida en Cristo. Fíjate lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová, del Señor, es con los que le temen. ¿Tú temes a Dios? Sí, yo también. Y a ellos o a ellas hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor, la revelación de los secretos de Dios, es con los que están donde deben de estar, en el almacén donde están todos los recursos divinos,
donde están los resucitados, han puesto los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tiene Dios preparada para ti en los próximos tiempos? ¿Qué cosas? Dile, Señor, ¿qué tienes ahí? Pon la mirada en las cosas de arriba. Resucitado, resucitada que eres, pon tu mirada, alza el Señor. Como decía el salmista, ¿de dónde vendrá? Alzaré mis ojos a los montes. No veo posibilidades. No, humanamente hablando, decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él si hizo eso, ¿cómo no hará cualquier pequeña cosa en la vida? Él es capaz de hacer lo grandioso, va a hacer lo pequeño también, lo cotidiano a mi favor, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir adelante, seguimos adelante y nos vamos a poner de pie. ¿Qué tiene? Vamos a ponernos de pie, voy a orar. ¿Qué tiene Dios para ti? Quiero pedirte y pedirle a Dios que te animes a vivir en el poder de la resurrección. En plenitud. Tú dices, bueno, pues yo ya, más o menos, no, más que menos o menos que más. Yo quiero invitarte a que disfrutes como decía el profeta Ezequiel, ¿no? A navegar, a nadar por el río de la gracia y entres en ese lugar, en ese almacén de los recursos divinos. Si pues has resucitado con Cristo, busca la hoja de ruta de tu vida en Cristo. Descubre los recursos que tienes, potencialidades. Yo descubrí tantas gracias de Dios en mi vida, las he ido descubriendo a medida que ha pasado el tiempo, porque no sabía ni lo que estaba haciendo, pero estaba pendiente, a mi manera, pero más o menos, hasta que fui teniendo conciencia de la importancia que era estar pendiente del Señor. Y Él activó dones que han servido para servir a Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero me han servido incluso profesionalmente, en la vida cotidiana. Ahí está el poder de la resurrección. Y todo es porque Jesús resucitó. En Él está todo el potencial. Amén. Si quieres, para no distraer tu atención mental, de cerrar los ojos, si no, pues tranquilo, oramos igual. Señor, aquí estás. Ahora veo, y esto me encanta, es un águila real. Cuando tengo esta visión del Señor en mi espíritu, está sobrevolando, es un águila que abre sus alas. Es una bendición corporativa, pero que afecta de forma unipersonal a ti. Tú es como si alzaras la mano y yo lo quiero, Señor, yo lo necesito. Dámelo a mí también, Señor. Dame esa gracia abundante. Activa ese poder real de la resurrección. Dame esa gracia testificante para poder testificar, hablar sin complejos a quien corresponda de tu amor, de tu salvación. Ahí estáis. El águila del Señor está cubriendo el auditorio. Al principio venía de un lado, se mantiene en la altura, abre sus águilas, es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu que vivificó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó. Es ese Espíritu que imparte gracia abundante, es el Espíritu que imparte vida, es el Espíritu que resucita los sueños rotos, es el Espíritu que resucita la esperanza perdida, es el Espíritu que energetiza tu espíritu por el poder del Espíritu Santo, no por ninguna fórmula extraña, por el poder suyo. El Espíritu Santo es el único que puede activar tu alma y tu espíritu y volverlo a hacer como si renaciera de nuevo, a salir del estado de pasividad, de ese adormecimiento que pasa en algunos casos espiritual, esta especie de semi-inconsciencia. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que ese poder, ese toque,
ese toque poderoso del Señor active lo que tenga que activar en tu vida, que haga resucitar los planes perdidos, la esperanza en que tu hijo o tu hija vendrán por fin al Señor, tarde o temprano, cuando Dios determine, pero no pierdas. Mantente en la esperanza de cualquier situación, de una situación crónica, cronificada. Dile: Señor, creo en ti más que en mí mismo, creo en tu poder, creo en tu palabra. Tú, Espíritu Santo, que estás aquí, tal como está diciendo el pastor, ahora que estás con tus alas como una gran ave, que estás sobre nosotros. Ahí está el Señor derramando gracia. Ahí vienen, son los efluvios de la gracia, ahí están. Es como una especie de, una especie de lluvia que viene suave, pero que está derramándose para empapar nuestros espíritus de convicción y para activar esa fe medio discutible, esa fe semiadormecida. Viene esa lluvia de la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu alma, aún sobre tu cuerpo. El Señor, que es tan bueno en su gracia aquí en la comunión, en la comunidad de los santos de Dios, viene la gracia abundante y sana el Señor, porque se lo pedimos. Sana a los que estén enfermos, Señor. Sana a los que están enfermos esta mañana, que se vayan de aquí sanados, que puedan experimentar una mejoría total, inminente, gradual, pero que sean sanados por tu poder, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, imparte esta gracia, imparte este poder a cada uno de nosotros. Lo necesitamos para vivir. Señor, impártenos poder para testificar con valentía, con claridad, sin complejos, con determinación, para que veamos cómo eres, Padre. Te bendecimos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos un aplauso al Señor, porque se lo merece, y tomamos asiento. El poder de la... ya voy a dejar paso a Emi. El poder de la resurrección. En la predicación, estaba pensando en... Esta madrugada estaba haciendo una prueba que me salió mal. Bueno, yo lo hago, tenemos un estudio en casa de radio y vamos a tener pronto el programa un día a la semana de 11 a 12 de la noche al final del día. Un programa muy intimista, ya os contaré. Pero me contaba, a mí en las madrugadas de la resurrección me gusta hacer un Facebook Live, y un hombre me contaba: Pastor Julio, en el año 2003 yo le escuché en la radio y conocí al Señor y le pedí perdón y Él cambió mi vida. Le doy gracias a Dios y a usted. Y este testimonio son muchos a lo largo de estos años, y esta es mi mayor felicidad. ¿Qué es lo que nos imparte esa fuerza de la convicción al testificar? El poder de la resurrección. Amén, hermanos. Que le llega a gente así en una conversación coloquial. Por lo tanto, mucho ánimo y que el Señor os bendiga.